Bienvenidos amigos, un apretón de mano para todos los hermanos quienes están mirando este video. Me toca nuevamente compartir con ustedes la palabra del Señor. Y esta vez el Señor puso en mi corazón un versículo de la epístola de Pedro, la primera epístola, el capítulo 1 y el verso 13. Vamos a hacer lectura y después hacer algunos comentarios. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Un solo versículo, pero el apóstol Pedro nos deja tres demandas. Nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia venidera. El primer término, la primera oración, por decirlo así, es en la cual quiero enfocarme un poco. Y es eso donde dice Pedro: ceñid el lomo de vuestro entendimiento. El pensamiento de Pedro aquí con ceñir tiene que ver con la ropa que ellos utilizaban, esa túnica larga. Y ellos se recogían la túnica y se ceñían a la altura de los lomos con el fin de hacer alguna actividad física, ya que se complicaba hacer algunas tareas con la túnica larga. Algunas de las actividades era correr, trabajar y también bailar. Estuve viendo en un comentario de un académico. Hay otras razones por las cuales se ceñían los lomos, ¿verdad? Pero me parece suficiente estos tres para deducir de que Pedro nos está diciendo de que ceñir los lomos tenía que ver no solo con el facilitar el movimiento, sino con no tropezarse y caer. Nosotros no utilizamos las túnicas largas, pero Él nos dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Si le aplico la inferencia inmediata, podemos decir que Pedro nos está diciendo: si no se preparan en sus entendimientos, ustedes corren el riesgo de tropezar y caer en las actividades que están haciendo. Entonces, de suma importancia esto de ceñirse los lomos. Pedro nos deja esa metáfora para indicar de que es algo de suma importancia. Bueno, pero Pedro no nos dice solamente cíñense los lomos de los entendimientos, sin antes de darnos indicativos por el cual tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. El versículo 13 que leímos comienza con la frasecita por lo tanto. Esto indica de que él está concluyendo aquí. Él presentó una idea en los versículos anteriores y él concluye aquí animándonos a preparar el entendimiento. Y uno de los indicativos o motivo por el cual tenemos que preparar el entendimiento se encuentra en el versículo 6, que nos cae como anillo al dedo en estos tiempos que estamos viviendo. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis. Pedro estaba hablando de lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, la gracia de Dios. Entonces él dice en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Uno de los indicativos que nos da Pedro aquí son las pruebas.
Las pruebas, hermanos míos, vienen de Dios y tienen un propósito muy, pero muy especial en la vida de cada cristiano. Y nuevamente Pedro, así como esa palabra ceñir nos dejó para ilustrarnos acerca de la importancia de preparar el entendimiento, aquí nos deja otra palabra de 3 letras con el cual podemos entender bien el propósito de las pruebas. Y es la palabrita oro. Dice que mucho más preciosa que el oro, hablando de nuestra fe, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y déjame trabajarlo un minuto. El oro se extrae de la tierra, de alguna veta, creo que le dicen los mineros, y se extrae de cerca de cerros o cuencas hídricas, de acuerdo a donde esté una mina. Se extrae de aquel lugar en forma de pepitas, piedritas, mezclada con otros minerales, en este caso sin valor. Esas pepitas se llevan a lo que hoy día sería un laboratorio, ¿verdad? Pero en la época de Pedro eran lugares con tipo calderas, con fuego, se colocaban las pepitas en un recipiente y se metía a una temperatura muy alta. El oro se convierte, ¿verdad?, bajo fuego, en una masa líquida y los otros minerales van separándose y en el recipiente el minero va separándolo hasta que saca el oro por un lado y el mineral sin valor lo desecha, ¿verdad? Pero este proceso lo podía repetir o lo tiene que repetir el minero varias veces, porque cada vez que se derrite esa masa líquida, iba saliendo más minerales sin valor, ya sea en pequeñas partículas, lo que en minería le llaman impurezas. Entonces, cuando paraba el minero, ¿cómo él podía saber de que ya estaba listo? Bueno, el minero, una vez que nuevamente tiene derretido la masa líquida del oro, sacaba y lo miraba, esa masa líquida. Y esa masa líquida, cuando estaba limpia, reflejaba el rostro del minero en el líquido, como en un espejo. Entonces el minero podía comprender de que ya estaba para poner en el molde del lingote y darle el uso o el destino que se le dará a ese mineral precioso. Entonces Pedro nos deja esta ilustración que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Podemos deducir fácilmente de que el propósito de las pruebas es relucir o resaltar el carácter de Cristo en el cristiano, sacando de nosotros esas pequeñas impurezas que no pertenecen al carácter de Cristo. Así como esa masa líquida reflejaba el rostro del minero, el proyecto de Dios con nosotros es reflejar el rostro de Cristo en nuestras vidas, hacer brillar las virtudes de Cristo en nuestras vidas. En primer lugar vimos la importancia del entendimiento. Acá acabamos de entender el propósito de las pruebas. Y el tercer punto que quiero ver con ustedes es una cosa, bueno, muy vidrioso, depende de un hilo. Y estamos hablando de un entendimiento en estos tiempos. Hermanos míos, yo no soy profeta, pero puedo entender de que este tiempo en que estamos viviendo es una prueba. Hermanos, amigos, es el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, los hijos del Dios verdadero, estamos pasando por una prueba.
Dios está obrando en nuestras vidas. Dios está sacando, o mejor dicho, purificándonos. De nosotros depende muchas veces permitir al Señor que a través de las pruebas y las circunstancias de estos momentos vayan sacando de nosotros esas pequeñas impurezas que todavía tenemos en nuestras vidas. Y así como el rostro del minero se veía en la masa líquida del oro, así el rostro de Cristo sea reflejado en mi vida, en tu vida, una vez que pase las pruebas o no. Estamos en tiempo de prueba y es importante tener entendimiento a través de la escritura en estos tiempos que estamos viviendo. Dice el versículo 29 de Romanos 8, un pasaje paralelo, dice: el propósito de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo. El carácter de Cristo tiene que ser reflejado en mí. Ese es el proyecto de Dios para contigo y para conmigo. Claro que hay propósitos de bondad, obras de fe, propósitos específicos para en esta vida. Pero el vamos a decir, el proyecto en cuanto al carácter mío, Dios quiere reflejar a su Hijo Jesucristo en mi vida. El versículo 28 del mismo Romanos 8 dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Bueno, esta es la última parte de nuestra reflexión. Hablamos de la importancia del entendimiento. La importancia del entendimiento en las pruebas y por último, la motivación que me llama, que me atrae hacia Dios. Lo vimos en el versículo 28 de Romanos que acabo de decir. Dice: todas las cosas ayudan a bien, incluidas las pruebas, pero dice: a los que aman a Dios. Este factor, mis queridos amigos, es el determinante, el que va a determinar que para que las pruebas realmente tengan su obra completa en mi vida. ¿Qué es esa fuerza por el cual yo me acerco a Dios? ¿Cuál es esa fuerza, esa motivación que me lleva a relacionarme con Dios? Yo estoy muy seguro que todos los cristianos amamos a Dios, pero también estoy seguro que muchas veces nosotros, sus hijos, queremos relacionarnos con Dios, buscamos a Dios con algún fin egoísta. Y sucede que cuando vienen las pruebas, nos es muy difícil de entenderlo, porque yo busco a Dios con un fin particular. Por ejemplo, quiero que Dios solucione mis problemas. Imagínense enfrentar una prueba con esa mentalidad. Sería como que Dios añade problema a mis problemas. Bueno, entonces te invito a que reflexiones. ¿Cuál es la fuerza de gravedad que te atrae a Dios? Si son algún deseo particular mío, si es un fin egoísta, yo tengo que entender de que eso me puede costar esta hermosa oportunidad, de perder esta hermosa oportunidad, de que Dios haga una obra de purificación en mi vida. La fuerza de gravedad que tiene que llevarme a Dios es su amor. Hermanos míos, Dios nos sacó como el minero saca de la tierra. Dios nos sacó del mundo y nos empezó a limpiar, a pulir, a darnos su carácter, a darnos de su amor, y cada vez más está haciendo brillar nuestras vidas. Esa obra de
que Él hizo por nosotros tiene que ser la fuerza de motivación, porque lo que le llevó a Él a hacer eso por nosotros es el amor. Hermanos míos, si tu motivación principal de relacionarte con Dios está fuera de lugar, yo te invito a que pongas el centro en su lugar, que sea el amor que te lleve a buscarlo, porque Él es Dios, porque Él se merece, Él es digno de toda gloria, honra. Él es nuestro Creador, nuestro Padre y nuestro Redentor. Hermanos míos, el apóstol Pedro nos da una serie de indicativos desde el versículo 2 hasta el versículo 12 y concluye diciendo: por tanto, ceñid el lomo de vuestro entendimiento. Hermanos míos, es importante que reflexionemos esa, esa motivación que nos lleva a Dios. Es importante que tú y yo preparemos nuestro entendimiento para lo que estamos viviendo y lo que va a venir, y nosotros ya con gozo estemos esperando, y cuando venga esas pruebas levantemos la bandera de Cristo y que permitamos a Dios limpiar nuestros corazones y que el rostro de Cristo refleje en nosotros. Que Dios te bendiga.